traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Ezequiel y la semana pasada estuvimos viendo los capítulos 10 al 15 y, como hacemos siempre, un pequeño resumen de lo que vimos. En el capítulo 10 veíamos la retirada de la presencia de Dios que había estado en el templo y progresivamente se va desplazando, y eso es con motivo de lo que veíamos en el capítulo 8 de las 4 abominaciones que el profeta describe que están sucediendo precisamente en el templo. Y entonces decíamos que la presencia de Dios y el pecado son dos cosas totalmente incompatibles. Luego vimos en el capítulo 11 los establecidos y los deportados. Los establecidos son los que todavía están en Jerusalén y los deportados son los que ya han sido llevados a Babilonia, y parecería que los deportados son los que llevan la peor parte y los establecidos en Jerusalén son los que llevan la mejor parte, pero al final va a ser al revés, porque los establecidos ahora mismo en Jerusalén, finalmente, después de una terrible matanza que los caldeos van a ocasionar, los supervivientes van a ser deportados, y luego los deportados que estaban allí van a ser los que regresen finalmente otra vez a la tierra de Israel. En el capítulo 12 veíamos la ilustración para describir cómo el cautiverio va a ser, y va a ser además cercano, inminente, que Dios manda al profeta Ezequiel, que se mueva, que actúe como lo hace un cautivo, con unos pocos enseres que él puede llevar, lo que puede llevar en su mano o sobre sus hombros, y también con la indumentaria propia de un cautivo. Y ahí fue donde me hice yo un pequeño lío cuando dije que David, el capítulo más triste de su vida, según lo entiendo yo, había sido en 2 de Samuel 19, era 2 de Samuel 15, cuando él huye de su hijo Absalón y va subiendo la cuesta de los Olivos, del monte de los Olivos, va llorando, va descalzo y va con la cabeza cubierta. Y es que en capítulo 19:4, cuando él ya se entera de la muerte de Absalón, entonces lo que se cubre no es la cabeza, sino se cubre el rostro. Y bueno, ahí fue donde me hice el lío, porque Ezequiel lo que está haciendo al simular que él es un cautivo que está moviéndose al cautiverio es que se cubre también el rostro. Bueno, pero quitando eso, entonces todo era correcto, espero lo que allí estaba diciendo. Y ante el anuncio visible, ante la gente que está viendo cómo Ezequiel se está moviendo de esa manera, la reacción es doble. Una, de decir, lo que este anuncia nunca va a ocurrir, toda visión se retrasa y no va a ocurrir. Y otros lo que están diciendo es, lo que este anuncia es para tiempo muy lejano, no lo vamos a vivir nosotros. Esto es para los tiempos futuros, muy posteriores. Pero la reiteración de Dios es, no, va a ocurrir, y no va a ocurrir en un tiempo muy lejano, sino que va a ocurrir en muy poco tiempo. De hecho, faltan muy pocos años para que el cautiverio final se produzca. Luego veíamos los falsos mensajeros. Ya dijimos cuando vimos el libro de Jeremías que una de las características de los tiempos críticos, de los tiempos donde hay convulsión, inestabilidad, que no se sabe lo que va a pasar mañana, es la proliferación de falsos profetas, es decir, de gente que te trae falsos mensajes, sobre todo positivos, de que todo va a ir bien, de que no hay que alarmarse, etc. Entonces aquí, en el cautiverio, ya estaban ocurriendo lo mismo, es decir, los falsos profetas no solamente están en Jerusalén, sino que están también en Babilonia. Y allí veíamos que hay falsos mensajeros, tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres, y a esos falsos mensajeros entonces hay una sentencia preparada sobre ellos
una sentencia condenatoria sobre ellos. Y luego veíamos también en el capítulo 14 cómo algunos de los ancianos, es decir, de los cargos representativos de Israel, se vienen a presentar al profeta para consultarle. Y eso es lo que veíamos ya que sucedió también durante el ministerio de Jeremías, por ejemplo, con el rey Sedequías, que unas veces le manda unos enviados para que le consulten y otras veces él mismo, el rey en persona, va a Jeremías, le saca de la cárcel para consultarle, a ver si hay palabra de Dios, a ver, palabra de Dios en el sentido buena, en el sentido que sea favorable. Lo último que quiere oír Sedequías es lo que Jeremías le tiene que decir. Pero bueno, va a consultar, insiste una y otra vez a ver si Dios ha cambiado de opinión o Jeremías ha cambiado de opinión y le dice otra cosa diferente. Y aquí también ocurre con estos que vienen a consultar al profeta sin cambiar. Han instalado, han establecido en sus corazones sus ídolos y no los van a quitar, no van a cambiar, no están dispuestos a convertirse ni a arrepentirse. Y ahí viene la palabra que Dios le da al profeta, de que aunque estuvieran en ese momento allí presentes 3 hombres de la talla de Noé, de Job y de Daniel, ni siquiera esos 3 hombres lograrían que su intercesión fuera efectiva hacia otros, solamente sería efectiva hacia ellos mismos, dada el nivel y la profundidad de la maldad existente. Y finalmente el último capítulo que vimos fue la triple inutilidad de Jerusalén, que está ejemplificada en la vara de la vid, no tiene fruto, pero no solamente eso, sino que además es inservible para hacer cualquier cosa con ella, una vara de la vid, sino que además está quemada por los 2 extremos y también por el centro, y por lo tanto veíamos la triple inutilidad de Jerusalén. Y así es como llegamos entonces a los capítulos próximos, que son estos que he puesto aquí, y comenzamos entonces con ese capítulo 16, un largo, un extenso capítulo en el cual se describe la historia de Jerusalén. Yo lo he titulado de esta manera: ascenso, caída, juicio y restauración. En eso se podría resumir la historia pasada, presente en ese momento, y futura de Jerusalén. En ese ascenso, hasta la cumbre, hasta lo máximo, en esa caída, hasta lo más bajo, en el juicio que sobreviene como consecuencia de esa caída y luego finalmente en la promesa de restauración, de salvación que Dios va a dar. Y aquí vemos una cosa muy importante, vemos a Ezequiel en un doble papel, por así decirlo, su oficio de profeta, ya lo estamos viendo, de profeta, pero también de historiador, porque Ezequiel va a retroceder hasta los orígenes, hasta los comienzos de Jerusalén, y a partir de ahí va a ir viendo todo el desarrollo de la historia de esta ciudad. Eso es lo que hace un historiador precisamente, es el que mira hacia el pasado y mira también al presente. No solamente Ezequiel ejerce como historiador, Jeremías también es otro que también, por ejemplo, en el capítulo 2 de Jeremías, es un largo capítulo en el que él va describiendo los orígenes del pueblo de Israel, comenzando en el desierto, y luego la entrada en Canaán, y luego su degradación y su corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, Oseas, muchas veces, cuando lleguemos al libro del profeta Oseas, muchas veces va a echar mano también de la historia, porque la historia es una gran maestra si sabemos sacar provecho de sus lecciones. Ya dije una vez en una de las clases la frase que hay en el campo de concentración, campo de exterminio, perdón, de Auschwitz, ¿no? Allí está grabada: el pueblo que olvida su historia
está condenado a repetirla. Cuando no aprendemos de las lecciones de la historia, vamos una y otra vez a tropezar en la misma piedra porque no hemos sacado provecho, no hemos escarmentado con nuestros fracasos o no hemos dicho, mira, también esto que hicimos bien, vamos a mantenerlo, vamos a continuarlo para seguir en esa línea. Si no conocemos la historia, si olvidamos la historia, pues entonces nos va a perseguir siempre el tropiezo, el fracaso, etc. De ahí entonces la importancia que en este capítulo reviste la historia de Jerusalén. El profeta lo que hace, bajo la guía de Dios, es ilustrarla como si Jerusalén fuera una mujer. Desde su mismo nacimiento, desde su mismo comienzo, su desarrollo durante la pubertad hasta llegar a la etapa de madurez. Entonces, esa ilustración como una mujer es lo que va a dar pie al profeta para toda la enseñanza que hay aquí. Versículo 1. Capítulo 16, vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Ya nos ha salido esta palabra en varias ocasiones, nos volverá a salir en otras ocasiones. Ya hemos dicho que es la manera como Dios ve el pecado. Dios ve al pecado de esta manera, una abominación. No es algo ligero, no es algo suave, no es algo, bueno, unas mentiras piadosillas, unos defectos que tenemos en nuestro carácter. No, no son defectos, ni son mentiras piadosas, ni cosas de esas. El pecado es abominación ante Dios. Se supone que una ciudad tan importante como Jerusalén, que es la capital de toda una nación, debería de tener un origen importante. Se supone, por lo menos las grandes ciudades del mundo siempre quieren encontrar en sus orígenes que fue fundada por fulano de tal, que nosotros venimos de allí, cuidado, que no venimos de cualquier sitio. No, nuestro fundador fue alguien tan importante como este personaje. Pero Jerusalén no puede jactarse de que tenga un origen importante. Todo lo contrario. Versículo 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Muy importante este nombre, Canaán, porque Canaán fue el hijo de Cam, que era a su vez el hijo de Noé, que quedó bajo la maldición de su padre cuando Noé probó el vino de la viña que había plantado, se embriagó, cayó desnudo, descubierto en su tienda, los hijos entraron a verlo, Cam, el padre de Canaán, entró, se burló de su padre al verlo desnudo allí y fue a decírselo a sus hermanos, a Sem y a Jafet. Estos, en actitud de respeto y de reverencia, lo que hicieron fue caminar de espaldas a su padre para no ver su desnudez y a continuación cubrir la desnudez. Cuando Noé despertó, entonces pronunció la maldición entonces sobre Canaán. La tenemos allí en el libro del Génesis, en el capítulo 9 y versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Así que la palabra siervo, que es la palabra esclavo, es
lo que aguarda a Canaán. Hay una maldición aquí que Noé está pronunciando. Y lo que Ezequiel está diciendo aquí a Jerusalén es que tu origen viene de ahí, de la tierra de Canaán. Por lo tanto, es una tierra que está asociada con la maldición, es una tierra que está asociada con la esclavitud. No hay nada grandioso en todo esto, no hay nada especial ni sublime, todo lo contrario. Lo que hay es más bien motivo de vergüenza. Y luego le dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. ¿Y quiénes son los amorreos? ¿Quiénes son los eteos? Pues allí un poquito después del pasaje que hemos visto en Génesis 9, si vamos a Génesis 10 y versículo 15, dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, de donde vienen los eteos, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Sineo, al Arvadeo, al Cemareo y al Amateo. Lo que importa aquí es que eteos y amorreos vienen, son descendientes directos de Canaán. Y aquí Ezequiel está diciendo, tu padre, Jerusalén, fue amorreo, el que te fundó fue un amorreo, y tu madre fue una etea. Por lo tanto, aquí estamos viendo que efectivamente Jerusalén tiene un origen pagano, totalmente. Nada especial y nada importante. Además, el hecho de citar tu padre fue amorreo y tu madre etea, no dice tu padre fue fulano amorreo y tu madre mengana etea, ya tendríamos dos nombres personales propios, es decir, pues mira, fue este y fue aquella. Fue un amorreo tu padre y tu madre una etea. ¿Quién? No han pasado sus nombres a la historia, no han sido recogidos sus nombres, lo cual quiere decir entonces la insignificancia del origen de Jerusalén, que ni siquiera los nombres de sus fundadores constan en los registros históricos. Versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Un recién nacido requiere unos cuidados mínimos, esenciales, que muestran el afecto, que muestran el cuidado, el cariño que los progenitores, que los padres tienen hacia ese recién nacido. Claro, es natural, es lógico. Aquí no. Aquí, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, el cordón umbilical no ha sido cortado, no fuiste lavada con aguas para limpiarte. Es también lo primero que se hace, porque ya sabemos un recién nacido cómo viene al mundo. Entonces, con toda la sangre y todo lo demás que viene del cuerpo de su madre. Ni salada con sal, porque la sal es un antiséptico que protege de bacterias y que protege de infecciones. Es un método que viene desde la antigüedad. Ni fuiste envuelta con fajas. Son los pañales para dar calor a esta criatura que acaba de nacer. Ninguna de esas cosas se ha hecho con ella. Pero más. Versículo 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Es decir, tus padres te abandonaron. Te abandonaron desde el mismo momento.
no te quisieron, te rechazaron. Y quedaste arrojada sobre la faz del campo. Ahora, dejar a una criatura recién nacida sobre la faz del campo no es lo mismo que abandonar a una criatura en una esquina de una ciudad. No es lo mismo. Porque en una esquina de una ciudad hay gente que pasa por allí y que puede darse cuenta de que allí hay una criatura, cogerla y por lo tanto llevársela y cuidarla, etcétera, salvarla. Pero si esta criatura ha sido arrojada en la faz del campo, eso es otra cosa muy diferente, porque está expuesta a todos los peligros. En el campo hay alimañas, en el campo hay fieras que están sueltas. En el campo, si llueve, si hace sol, si lo que sea, eso está cayendo directamente sobre la criatura que acaba de nacer. Así de precario fue el nacimiento de Jerusalén. O sea, esta ciudad estaba abocada a la muerte, abocada a la desaparición desde su mismo principio. Nada hacía pensar ni prever que llegara a vivir, que llegara a existir y a ser algo. Todo lo contrario. No tiene quien la cuide ni tiene quien la alimente. Y ahí es donde tenemos el versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y el que pasó junto a ella es Dios mismo. Dios mismo entonces que ve el estado miserable, lamentable en el que Jerusalén se encuentra. En este momento esta criatura o está moribunda o puede ser que ya esté muerta incluso, porque la palabra que Dios le da es vive, lo cual quiere decir o que tiene un hilo de vida que le queda todavía o que ni siquiera tiene ya un hilo de vida. Pero Dios pasa por delante, al lado, y entonces le da esta palabra. Y con esa palabra, Jerusalén cobra vida. Si nosotros vemos a una criatura abandonada, por mucho que le digamos vive, esa palabra nuestra no va a hacer nada, no va a cambiar la situación, ¿verdad? No, porque nuestra palabra no tiene ningún poder. Pero aquí estamos ante la palabra de alguien que tiene todo el poder, es la palabra de Dios, para decirle a esta criatura moribunda, vive, y efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Versículo 7, te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y aquí es donde Dios la va a hacer no solamente a darle vida, sino que va a darle también que pueda crecer y desarrollarse, llegando a la etapa de la pubertad. La etapa de la pubertad en la que una mujer solitaria, como es esta mujer, es presa fácil de cualquiera que quiera abusar de ella. Pero aquí es de nuevo otra vez donde Dios pasa por segunda vez a su lado. Versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Así que en este momento de su existencia, en que podía haber quedado presa a manos de cualquiera que abusara de ella, Dios pasa de nuevo aquí, extiende su manto sobre ella
y cubre su desnudez. La ilustración, la acción del manto es muy importante. Ya nos salió cuando estudiamos el libro de Ruth, allí en el capítulo 3 y versículo 9, lo tenemos, la mención, la palabra que Ruth le da a Booz. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Lo que Ruth está diciéndole aquí a Booz es que la tome como esposa en matrimonio. El hecho de extender el borde de su capa o el borde de su manto de un varón sobre una mujer en aquel entonces significaba que ese varón estaba tomándola por esposa. Y esto es lo que Dios está haciendo aquí con esta muchacha, con Jerusalén, en su etapa de pubertad, en su etapa donde está comenzando su juventud. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. La desnudez es sinónimo de vergüenza, es sinónimo de estar descubierto, de miseria. Es lo mismo que ocurrió con Noé cuando estaba descubierto porque se había emborrachado y sus hijos vinieron y lo cubrieron, el otro se rió de él, pero es un estado de vergüenza, de humillación. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva al pecar, que comprobaron que estaban desnudos y luego Dios les va a proveer de unas túnicas de pieles para cubrir, para tapar su desnudez, porque la desnudez es sinónimo de vergüenza, y aquí es lo que Dios está haciendo con Jerusalén también, cubriendo, tapando entonces esa vergüenza. Y te di juramento, versículo 8, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Las palabras juramento y pacto indican que Dios entra en una relación de matrimonio con Jerusalén. Juramento es una palabra solemne. Pacto es un acuerdo sólido. Es decir, aquí no estamos ante una relación circunstancial, pasajera, de algo que tengo con alguien y luego está muy bien y 5 minutos después me olvido de la persona y ya se acabó. No. Te di juramento y entré en pacto contigo indica el establecimiento de una relación matrimonial en la cual hay un vínculo firme, hay un vínculo sagrado entre marido y la mujer. Así que hay 2 momentos cruciales en los que Dios pasa al lado de Jerusalén. La primera, cuando está arrojada en la faz del campo, casi sin vida o ya sin vida, y ahora la segunda, cuando está en este estado de necesidad y entonces entra en pacto con ella. Juramento y pacto. Es una relación permanente. Jerusalén no es una querida, no es una amante, que la coges, la usas y ahí te quedas. Me olvido de ti, ya he sacado de ti lo que quería sacar y fuera. No, Jerusalén no es una querida, ni es un amante, ni siquiera, como ahora se dice, ¿no? Es mi pareja. No. Jerusalén es la esposa. Hay una diferencia entre pareja y esposo y esposa. No confundamos las cosas o que alguien nos quiera confundir a nosotros. Son 2 cosas diferentes. Y aquí lo que Dios está haciendo es entrando en esa relación matrimonial con ella. Y hay que notar aquí que es Dios el que efectúa todas las acciones. Dios es el sujeto
y Jerusalén es el objeto. Dios es el sujeto que realiza las acciones y Jerusalén es el objeto que recibe las acciones que Dios hace. Versículo 6, hacia la mitad del versículo. Te dije, cuando estabas en tus sangres, dije, yo te dije a ti. Versículo 7, te hice multiplicar. Versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti. Extendí mi manto y cubrí tu desnudez. Versículo 9, te lavé con agua. Versículo 10, te vestí de bordado. Versículo 11, te atavié con adorno. Quiere decir que es Dios el que está obrando, está actuando sobre ella. No es Jerusalén la que a sí misma está saliendo adelante gracias a su fuerza o a lo que sea. No. Es Dios el que está obrando en ella y es gracias a esa obra, esa actuación de Dios, entonces que ella está llegando a ser lo que es. Así que, hasta aquí, Dios es el vivificador de Jerusalén porque le ha dado vida, es el preservador porque la ha preservado en esa vida y la ha sacado adelante, y es el marido protector que ha venido para entrar con ella en pacto matrimonial. Y a partir de este momento comienza un proceso añadido. Versículo 9. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. El lavamiento de quitar toda mancha, toda suciedad, toda contaminación adquirida a lo largo del tiempo. Te ungí con aceite. El aceite es lo que hidrata. La piel seca, la piel reseca, necesita aceite, porque el aceite es lo que da hidratación, y eso es sinónimo de juventud. Cuando somos niños apenas necesitamos hidratación porque nuestro cuerpo la produce naturalmente. Pero a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años, la hidratación se va haciendo cada vez más necesaria, porque nuestra piel y nuestro organismo va perdiendo la hidratación y por lo tanto necesitamos hidratarnos, si no queremos quedarnos secos. Te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Fíjate, no es una indumentaria cualquiera, no es una indumentaria normal de esta que compras en los saldos, en lo más barato de todo, de segunda categoría. No. Dios está obrando aquí en ella y dándole una indumentaria de categoría, de primera calidad. Bordado, te calcé de tejón. El tejón había que ir a cazarlo, es un animal. Hay también aquí en España tejones con una piel bastante resistente, pero esa no era la piel normal del calzado. Normalmente el cuero normal del calzado era de vaca o de cualquier otro animal que estuviera a mano, pero el tejón había que ir bastante lejos a cazarlo y había que trabajar esa piel para que sirviera para el calzado. Ese calzado excelente es precisamente el que Dios está proveyendo aquí para ella. Te ceñí de lino, el lino. Seda. Son todo materiales que nos hablan de esa calidad. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Es decir, la está embelleciendo.
la está embelleciendo. Puse joyas en tu nariz, sí, porque era algo, bueno, ahora ha vuelto otra vez esto, ¿no? Hay quien se pone algo en la nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y esto ya es como, vamos a decir, el pináculo, lo más grande, corona en tu cabeza, diadema en tu cabeza. Es decir, la está coronando, es símbolo de reina. Sí, de esta mujer que no era nada, abandonada, la ha convertido en una reina. Interesante que esta palabra diadema es la que se utiliza cuando David tomó la corona, la diadema del rey de la ciudad de Rabá que Joab había conquistado, que pesaba mucho, era una corona muy rica. Pues es la misma palabra que se emplea aquí para lo que Dios está haciendo con ella. Así que es todo un proceso de embellecimiento de esta criatura. Versículo 13, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Fíjate la alimentación. Flor de harina, de trigo. Es decir, lo mejor de la harina del trigo, de eso es, de lo que la está alimentando. Versículo 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Así que la belleza que tiene no es suya propia, no es una belleza natural que puede decir esto lo he heredado yo, lo tengo de mis padres o no. Mi hermosura que yo puse sobre ti. El ascenso de la nada a la cumbre, de la nada a la cumbre. Y ahora es cuando comienza la descripción de la caída de Jerusalén. Ella no tenía nada que aportar, todo lo aporta Dios. Todo lo que es, todo lo que tiene, ella es de Dios, que ha hecho posible y le ha dado todo lo que tiene. Y ahora es cuando comienza la descripción de la caída. Versículo 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Confiaste en tu hermosura. Es decir, se llenó de sí misma. Se creyó algo. Se olvidó de quien había hecho posible que llegara hasta esta cumbre. Y entonces, al olvidarse de su marido, es cuando se va a producir su caída. Es interesante que en el capítulo 28 de este mismo libro de Ezequiel, cuando describe aquí a un personaje que es el rey de Tiro, capítulo 28 y versículo 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es muy parecido a lo que estamos describiendo aquí sobre Jerusalén. Es el momento más peligroso que puede haber para alguien, precisamente es este, de llegar a la cumbre, de llegar a lo máximo. Puede ser
el momento peor de todos, porque puede entrar este orgullo, esta confianza en uno mismo y decir: yo soy autosuficiente, soy independiente, ya no te necesito, ahora soy yo la que voy a decidir cuál es mi camino y cuál es mi destino. Y esto es lo que ocurre aquí con Jerusalén. Y lo que llama la atención es: confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Es decir, no hay un proceso lento de degradación que uno empieza a confiar en sí mismo y luego, pasado mucho tiempo, viene la corrupción, sino que en el momento que entra esa confianza en uno mismo, un segundo después, ya está en marcha el proceso de corrupción y de decadencia. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Las dos cosas van unidas. Una es la madre de la otra. Tienes confianza propia, luego te prostituyes, te corrompes. Es un proceso rápido. Y aquí es donde comienza la historia de la degradación de Jerusalén. Hay dos palabras, bueno, una palabra que se repite una y otra vez, que es la palabra fornicación o fornicar. Es la que va a servir para describir el asunto. Versículo 15: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaban. Versículo 16: tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Versículo 17: tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellos. Versículo 20: además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Versículo 22: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones. Y si vamos leyendo el capítulo una y otra vez, esa palabra es la que sirve para resumir lo que ha ocurrido con Jerusalén, que se ha entregado abiertamente a la fornicación. Se ha convertido de una dama, posición a la que Dios la elevó, en una ramera, que es también la palabra que se emplea aquí. Versículo 30: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Versículo 31, segunda parte: y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga. Versículo 33: a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. Claro, fornicación y ramera son dos cosas que van unidas, van asociadas a la una con la otra. Describen bien el cambio de naturaleza que ha sucedido en Jerusalén. Ha pasado de ser la esposa a ser esto que aquí estamos diciendo. Su hermosura es ahora para otros, no para su marido, para otros. Sus vestidos son para los vestidos que su marido le dio, todo esto que era bordado, tejón, lino, seda, todo esto ahora lo está empleando para los lugares altos, o sea, para los sitios de idolatría. Sus alhajas, esas con las que su marido la embelleció, las ha reconvertido para el uso también de formar con ellas imágenes, como dice en el versículo 17, tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas.
las bendiciones que Dios le había dado, esa flor de harina de trigo, ese aceite, esa miel, versículo 19, mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas, es decir, delante de las imágenes, para olor agradable, adorándolas, dándoles culto a todo eso. Y la descendencia que ha tenido con su marido, versículo 20, además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. A esas imágenes son los sacrificios humanos a los que ya hicimos referencia en varias ocasiones en el pasado. Entonces Jerusalén estaba practicando estos sacrificios humanos de criaturas recién nacidas. Aquí tenemos a una mujer que es una ramera, es una ladrona, porque los bienes que tiene se los ha otorgado, se los ha dado su marido para que sean empleados con un fin lícito, no con el fin torcido que ella los está empleando. Es una ramera, es una ladrona y es una asesina, porque está dando muerte a todas esas criaturas que está ofreciendo a todos esos ídolos. ¡Qué cambio! ¡Qué degradación más profunda! Ha llegado a la cumbre de la nada y ahora está cayendo de la cumbre a lo más bajo, al abismo. Y esa corrupción, una de las consecuencias que tiene es que ciega para no ver, para no darse cuenta. Versículo 22. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Está ciega. Ya no se acuerda, se le ha olvidado totalmente, está envuelta, está embriagada con todo este tipo de pecados que está cometiendo. Y además esa corrupción no tiene límite y se multiplica. Versículo 24, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, no solamente en una. Tal sitio, ahí está, no. Altares por todas las plazas, todos los sitios públicos donde la gente se congrega. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto. Es decir, allí donde empieza un camino, que los caminantes empiezan un itinerario para viajar, allí es donde están puestos también todos esos altares. Hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y ahora vienen los detalles escabrosos de esa fornicación. Detalles escabrosos que los traductores de nuestras Biblias los han tratado de suavizar, porque Ezequiel es explícito al describirlos. Tan explícito que puede ser que nos retiñan los oídos cuando los oigamos. Versículo 26. Versículo 25. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuanto pasaban. Aquí hay una frase que ha sido suavizada, te ofreciste a cuantos pasaban. La traducción literal es te abriste de piernas a cuantos pasaban. Eso es lo que Ezequiel está diciendo aquí. Versículo 26. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Otra vez tenemos aquí una suavización
del término que Ezequiel está empleando, gruesos de carnes. Entonces podemos llegar a pensar, pues es que los egipcios eran gordos, eran todos gordos y gruesos de carnes. Pero no, no es gruesos de carne, es de grandes genitales. Los hijos de Egipto, tus vecinos, de grandes genitales. Una vez estaba predicando en una iglesia sobre este capítulo 16 y estaba desarrollando todo esto y llegué ya a este punto. Y en ese momento un matrimonio que estaba sentado allí se puso de pie y salió. No sé si es que era la hora, que tenían que irse a alguna cita o a algún sitio o lo que fuera, o es que dijeron, ya hemos escuchado bastante y no vamos a seguir escuchando más de todo esto. Pero así es como Ezequiel está describiendo de esta manera tan cruda y tan explícita la degradación de Jerusalén. Algunos rabinos judíos recomendaban que el libro de Ezequiel no se tenía que leer hasta que no se hubieran cumplido 30 años. Tal vez, aparte de las dificultades que hay en algunos capítulos, por ejemplo el capítulo 1 mismo, pero también cuando entramos en esta materia aquí, y no es el único capítulo que se habla de esta forma, es comprensible que ellos quisieran evitar que jovencitos leyeran cosas de estas, y jovencitos que leían hebreo y por tanto estaban perfectamente entendiendo lo que estaba diciendo el profeta, que pudieran escandalizarse o pudieran decir, esto es muy, muy fuerte. Estos son de 2 rombos, ¿no? Como las películas cuando yo era niño, que había películas de 2 rombos que eran para mayores de 18 años y los niños no podían verlos. Bueno, la corrupción de Jerusalén llega hasta tal punto que se diferencia de las demás prostitutas, porque las demás prostitutas, una ramera normal, tiene un cierto sentido de estimación propia. Todavía le queda algo de estimación propia, y esa estimación propia es la base de que, aunque otorga sus favores, no los otorga gratuitamente, sino a cambio de una paga. Pero la diferencia aquí con esta mujer es que va a otorgar sus favores a cuantos quieran enredarse con ella, y además va a ser ella la que les va a pagar también. Versículos 33 y 34. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Es decir, estamos aquí ante una prostitución que es al máximo, una prostitución desconocida. Hasta este punto ha llegado la degradación, el hundimiento de la cumbre al abismo, a lo más bajo. Es interesante también la alusión a los egipcios, versículo 26, fornicaste con los hijos de Egipto. Versículo 28, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Y versículo 29, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste. Así que egipcios, asirios y caldeos han sido sus amantes. Todos los grandes pueblos extranjeros a ellos se ha entregado. Y detrás de todo esto podemos ver siempre las relaciones peligrosas
de las que los profetas, por ejemplo Isaías, avisa una y otra vez de que se tenga cuidado de establecer alianzas humanas con las naciones extranjeras, con las naciones paganas, pensando que de ellas va a venir la salvación, va a venir la ayuda y la fuerza, porque eso lo que va a hacer es que se olvide su pueblo, el pueblo de Dios, se olvide de Dios. Y ahí es donde está, entonces, esas relaciones que son fornicarias, porque además cuando tú estás pidiendo ayuda y fuerza a un pueblo pagano, ese pueblo ya tiene una influencia sobre ti. Sus costumbres, sus creencias, tú te vas a abrir a ese pueblo, al que estás pidiendo ayuda militar para que te defienda. Y al abrirte a sus creencias y a sus costumbres, entonces estás cometiendo la fornicación espiritual porque le estás dando la espalda a Dios, que es tu verdadero marido. Hay aquí también algo muy importante en estos versículos 28 y 29, cuando dice, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Todo esto quiere decir que el pecado sexual al final no trae verdadera satisfacción. Te deja insatisfecho, porque lo que trae verdadera satisfacción es la relación sexual en el matrimonio, con tu marido, con tu esposa. Eso es lo que verdaderamente trae la verdadera satisfacción. Lo otro, como está diciendo aquí, no haberte saciado, por no haberte saciado, tampoco te saciaste y tampoco con esto te saciaste. Sí, es la insatisfacción continua y por eso tienes que estar todo el tiempo buscando una y otra encuentro, una y otra aventura, que nunca llegan a llenarte verdaderamente. Es el pecado. Pecado no trae, y ya no solamente en el terreno sexual, por supuesto, y en los demás terrenos tampoco trae verdadera satisfacción, no puede traerla, porque eso está fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden de Dios. Caída. ¿Qué caída? Y aquí es donde comienza la tercera parte de este gran capítulo 16 de Ezequiel, que es el juicio. Y el juicio es su marido, o sea, Dios, el que va a efectuarlo. Versículo 35. Por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Este es el calificativo, el nombre con el que se dirige a ella. No es un insulto, no, porque este nombre es de acuerdo a sus hechos, se corresponde con sus hechos. Es el marido ultrajado, es el marido traicionado, ofendido, el que va a pronunciar sentencia sobre ella. Y la sentencia, versículo 36, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Es decir, el instrumento que Dios va a utilizar para traer juicio sobre ella son precisamente sus amantes. Aquellos con los que ella procuró tener placer y aventuras
y experiencias son precisamente los que Dios va a emplear para juzgarla y para castigarla. Es decir, el pecado que un día fue fuente de placer se convierte en fuente de padecimiento. Lo que nos provocó, lo que nos produjo goce, eso mismo se convierte en un verdadero tormento. El juicio que Dios va a emplear aquí es de acuerdo a la justicia. Versículo 38, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. ¿Cuáles eran las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre? Si vamos un momento al libro de Levítico, al capítulo 20, versículo 2, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Así que el derramamiento de sangre de una criatura inocente ofrecida a un ídolo era castigado con la pena de muerte. Y luego, versículo 10 de este mismo capítulo. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pena de muerte por derramamiento de sangre y pena de muerte también por el adulterio, por la infidelidad conyugal. Y es lo que Dios está diciendo aquí en el capítulo 16 de Ezequiel, que es lo que va a hacer con ella. Versículo 38, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Es la terrible sentencia que Dios está empleando aquí. Sus mismos amantes son los implacables instrumentos de ira que Dios está utilizando contra ella. Y es efectivamente lo que va a ocurrir. Falta muy poquito para que todo eso se cumpla en la ciudad de Jerusalén. Seguimos todavía con este capítulo. Es un capítulo que tiene materia, tiene sustancia, tiene alimento, mucho. Y si hasta ahora Dios la ha juzgado por sus hechos, ahora hace una alusión a su filiación familiar. Versículo 44. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Así que lo que tú has hecho ha sido imitar, copiar lo que ya hizo tu madre con su marido, que lo desechó, y también a sus hijos, y lo que tus hermanas también han hecho. ¿Quiénes son sus hermanas? Versículo 46. Tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Tus hermanas son Samaria y Sodoma. ¿Qué hermanas? Si habíamos dicho antes, ¿qué padres? Amorreo y Etea, cananeos.
Ahora, ¿qué hermanas? Samaria y Sodoma. Samaria, la infiel capital del reino del norte, idólatra, de principio a fin, que fue llevada al cautiverio por los asirios. Esa es tu hermana mayor, Jerusalén, sí. Aunque tú detestes a Samaria, aunque tú aborrezcas a Samaria, tú eres su hermana, eres como ella. Y tu hermana menor es Sodoma. ¿Sodoma? Si eso es lo peor que se pueda pensar. Sodoma es tu hermana menor, Jerusalén. Sí, tus hermanas son lo peor, pero no tanto como tú. No tanto como tú. ¿Qué? ¿Peor yo que Samaria y que Sodoma? Sí. Versículo 46. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Tú eres peor que Samaria y que Sodoma. ¿Y sabes por qué, Jerusalén? Porque tú has tenido mayores privilegios que ellas. Tú has tenido mucha más luz que ellas. Tú has tenido muchas más ventajas que ellas no han tenido. Y por lo tanto, tú eres peor que ellas. Es lo que dijo Jesús en Mateo en el capítulo 11 y versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. A más luz, más responsabilidad. A más privilegio, mayor responsabilidad. Tú, Jerusalén, has tenido todos los privilegios, las ventajas y toda la luz, y sin embargo lo has pisoteado todo eso. Sí, eres peor que Samaria y que Sodoma. Son menos culpables que tú. Aquí podía haber terminado esto. Aquí podía haber terminado este capítulo, repudiando Dios, el marido, a esta mujer, con toda justicia. Pero el capítulo 16 no termina aquí, sino que acaba aquí, con la restauración. Es decir, la misericordia de Dios, la gracia de Dios viniendo hacia ella. Versículo 53. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas. Fíjate, va a ejercer misericordia hacia Sodoma y Samaria. Podemos preguntarnos, bueno, pero Sodoma, si fue destruida totalmente, ¿qué misericordia va a ejercer Dios hacia esta ciudad si fueron todos aniquilados? No todos. Hubo uno que se llamaba Lot, que tuvo descendencia de sus hijas, Amón y Moab, que llegaron a ser
2 naciones. Y Dios está diciendo aquí que va a tener misericordia de estos descendientes, de Sodoma y también de Samaria. ¿Solamente Sodoma y Samaria y Jerusalén? Versículo 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré misericordia de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Dios va a comenzar otra vez, de nuevo, con Jerusalén. Y no con el pacto antiguo, que ella lo ha roto, lo ha quebrantado totalmente. Es un pacto, otro pacto. Estamos muy cerca aquí de Jeremías 31, cuando el profeta Jeremías habla del nuevo pacto, no como el antiguo, que ellos rompieron. Un nuevo pacto. Y Dios está aquí hablando a Jerusalén de que va a establecer con ella un pacto sempiterno, un pacto diferente, un pacto nuevo. Y te acordarás de tus caminos, versículo 61, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy el Señor. La frase esta, sabrás que yo soy el Señor, dijimos en la primera sesión sobre Ezequiel, que era una frase peculiar de Ezequiel, y sabréis que yo soy el Señor, muchas veces referida a experimentar el lado severo de Dios, pero en otras ocasiones para experimentar el lado bondadoso, misericordioso de Dios. Y aquí Jerusalén va a experimentar ese lado misericordioso de Dios. Sabrás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Es la buena nueva, la buena noticia de alguien que merece la condenación eterna, el infierno eterno. Ese alguien es precisamente hacia quien Dios está aquí mostrando este perdón de todo lo que hizo. Llama la atención aquí para que te acuerdes y te avergüences. Hay una vergüenza que es oprobiosa, es la que Adán y Eva sintieron cuando se vieron desnudos y se sintieron culpables y condenados. Es la vergüenza del que sale en la televisión acusado de haber cometido algún delito horrible y entonces lo que hace es que no le vean la cara, ocultarse, para no salir, para que no le reconozca nadie. Es la vergüenza de la condenación, del delito, del pecado. Pero aquí se está hablando de otro tipo de vergüenza, es de haber tomado conciencia de la profunda pecaminosidad y culpa en la que se cayó. No fue algo liviano, no, fue algo muy duro. Y es, ya con esto termino, lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 7 y versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. La tristeza que es según Dios. Hay una tristeza que es de acuerdo a la voluntad de Dios. El pesar, el saber
Señor, te he sido infiel. Señor, perdóname, límpiame de toda esa inmundicia. Esa tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Es esa a la que Dios está aludiendo ahí a Jerusalén, que va a tener ese tipo de vergüenza. La tristeza del mundo produce muerte. Capítulo 16 de Ezequiel. Ascenso, caída, juicio y restauración. En este capítulo podemos ver dos tipos de gracia de Dios. La gracia salvadora, cuando Dios pasa al lado de esa criatura, le dice, vive, la levanta, la toma por esposa, la embellece. La gracia salvadora de Dios y la gracia restauradora de Dios después de que esa misma que ha sido salvada ha manchado todo lo que su esposo le había dado. Terminamos aquí y si Dios quiere, la semana que viene continuamos con los siguientes capítulos. Que el Señor os bendiga. Hasta luego. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús.